¿Cuál fue su principal actividad económica durante el periodo de 1970 a 1982? Cantinero como el mesero. ¿Qué tipo de satisfactores materiales podía comprar con el salario que ganaba para comida, pura comida? Fue beneficiario de algunos de los programas así asistencia de gobierno de Luis Echeverría y José López Portillo. De ninguno. ¿De qué manera el gobierno le garantizaba una óptima situación económica? De ninguna. Si cómo le afectaron las crisis económicas de esos periodos, bastante, mucho, todos los conceptos. ¿Qué piensa que la situación económica actual es peor o mejor que la de esos momentos? ¿Por qué hoy? Porque yo no puedo trabajar. ¿Cuál fue tu principal actividad económica del año 70 al 82? Trabajar como chofer repartidor de productos lácteos en Baja California. La segunda dice, ¿qué tipo de satisfactores materiales podías comprar con el salario que ganabas? Lo básico, como huevos, tortillas, frijol, pues es lo más básico, azúcar, la leche. Ese es lo más básico para poder sustituir y vivir. Ok, la 3 dice que si fuiste beneficiado en algunos programas de Luis Echeverría y José Luis Portillo. Pues beneficiados porque hubo la oportunidad de poder obtener una vivienda de Infonavit. Una casa. ¿De qué manera el gobierno te garantizaba una situación económica? Pues no me la garantizaba, yo lo sustituía trabajando para poder vivir. ¿Cómo te afectaron las crisis económicas de esos tiempos? Pues fue bastante la devaluación que hubo, donde pues en vez de beneficiarios pues nos perjudicó porque los salarios fueron los mismos salarios y los productos subían y pues no, ya no se alcanzaba el salario que ganábamos para poder vivir. La última dice, ¿piensas que la situación económica actual es mejor o peor que la de esos tiempos? ¿Por qué? Pues fue peor porque actualmente todo lo básico ha subido bastante y los salarios siguen igual, ha subido pues bastante y ¿cómo se puede llamar? Los impuestos suben y subió bastante hasta ahorita actualmente es el 16% que no nos alcanza, es bastante de lo poco que ganamos. ¿Cuál era su principal actividad económica durante el periodo de 1970 y 1982? O sea, su trabajo que tenía en ese tiempo. Fui empleada en la Ciudad de México. Tuve que trabajar. ¿Qué tipo de satisfactores materiales, o sea, la comida, casa, ropa, libros, vacaciones u otros, podía comprar con su salario que ganaba? Pues lo indispensable, porque pues como no tenía ninguna responsabilidad, pues lo usaba para la comida, para mi ropa y en ocasiones para ir a visitar a mis padres. ¿Fue beneficiario de alguno de los programas asistenciales del gobierno de Luis Echeverría y José Luis López Portillo? No, en lo personal no. No, porque quizás mis padres sí, pero no me lo comentaron en su momento, pero yo no, pues estaba joven. Okay. ¿De qué manera el gobierno le garantizaba una óptima situación económica? O sea,
de qué manera le decía que iba a tener una buena situación económica. De ninguna manera, porque más que nuestro trabajo o mi trabajo en lo personal fue lo que me ayudó a sobresalir adelante. ¿No? ¿Cómo le afectó la crisis económica en ese tiempo? Pues no mucho, porque como no tenía tanta responsabilidad. Exactamente, yo estaba joven para aquellos entonces, pues no, ni lo resentía. ¿Y qué piensa de la situación económica actual? ¿Es mejor o peor que antes? ¿Y por qué? No, ahorita es peor. Sí. Ahorita es peor porque pues ahorita la crisis está más difícil, está más dura la crisis, todo subió muchísimo. Sí, y en aquel entonces era un poco y en aquel tiempo más económico. Pues todo era más barato y pues lo que ganaba uno le alcanzaba más bien que ahora. Ahora todo está carísimo, todos los impuestos son caros y el salario que gana uno no sirve para nada. No es suficiente para cubrir todas las necesidades. Así es. Abuela, ¿cuál fue su principal actividad económica durante el periodo de 1970 y 1982? Actividad, el trabajo y salir de vacaciones, comprarse cosas uno. Ok. ¿Qué tipo de satisfacciones materiales, comida, casa, ropa, libros, vacaciones podría comprar con el salario que ganaba? Carro, comida, ropa. Ok. ¿Fue beneficiario alguno de los programas asistenciales de los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo? O sea que si le benefició en algo el gobierno de ellos dos. Pues sí ayudaban. Ok. ¿De qué manera el gobierno le garantizaba una óptima situación económica? ¿De qué manera le decían que le iba a beneficiar lo que ellos proponían? Proponiendo de que iba a tener todos trabajo, íbamos a tener trabajo y cosas no tan caras, pues, de buen precio. Ok. ¿Piensa que la situación económica actual era mejor o peor que la de esos momentos? Era mejor. ¿Antes? Sí, porque digo, no sé, sí, porque uno estaba joven. Ok. La manera en la cual... no. ¿Cómo le afectaron las crisis económicas de esos periodos? La crisis fue la congelación de las cuentas en dólar, porque en ese tiempo se usaba mucho el dólar. Y afectaba. Sí, hubo Ok. congelaciones de dólar. Ok, gracias. Les voy a hablar sobre el modelo de sustitución de importaciones. Este modelo trata de que cada país consumiera lo que se fabricaba en cada país. Este modelo tuvo 4 metas. Una que no era como tan importante y no era tanto su meta, pero entraba, era tener buena economía. La segunda era desarrollar políticas proteccionistas para así evitar que los productos fueran comercializados. La tercera era tener un tipo de cambio alto para que así se evitaran las importaciones. Este modelo duró 2 décadas, que como ya todos sabemos pues son 20 años. Antes y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el mayor cliente de productos mexicanos. Esta comenzó proponiendo, por un lado, el dejar de importar productos manufacturados. Por otro lado, también se propuso fabricar los bienes de capital, medios de producción, piezas de maquinaria y herramientas para el desarrollo de la industria. Espero que les haya ayudado un poquito con este tema. Por mi parte es todo. Gracias. Les voy a hablar sobre el milagro mexicano. En 1940, México
inició una etapa llamada el milagro mexicano, el cual se sostuvo y se caracterizó por su crecimiento, el cambio hacia una nación moderna e industrializada. Modelo económico utilizado en México durante 1952 a 1970. Las bases de este modelo radican en buscar o estabilizar la economía en cierto país, o en este caso en México. La estabilidad económica se refiere a tener la economía bien, sin topes, sin inflación. Esto quiere decir que no hubiera ni muy altos los precios en el mercado, pero tampoco ni muy bajos, en un margen lineal. Tampoco que hubiera devaluaciones ni nada por el estilo. El periodo de este movimiento o de este desarrollo fue que abarca sexenios de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. En conclusión, con el desarrollo estabilizador, fue uno de los mejores años de México respecto a que no hubo pérdidas, se fue hasta lo más alto. Esto pasó pues gracias a ese plan. El desarrollo fue más bien no que todo quedara en México. Fin. Es una de las estrategias utilizadas por el presidente mexicano José López Portillo con medida ante la crisis económica de 1976. Este modelo dirigió el crédito estatal hacia proyectos de inversión prioritarios. Sus antecedentes fueron que el presidente Portillo asumiera el poder recibiendo un país altamente endeudado. Entonces México quedó hipotecado a la inversión extranjera en sus sectores más productivos. ¿Cómo era el modelo en 1976? En ese año fue denominado como Acuerdo Alianza Popular Nacional y Democrático para la Producción. Con esto Portillo hizo un llamado a los empresarios mexicanos para sumar esfuerzos para reactivar la economía del país. Sus resultados del modelo entre 1978 y 1980 fue que el modelo rindió el incremento a un 8% anual del incremento interno bruto. Dado que en el periodo de Luis Echeverría se genera una crisis económica y social muy aguda, en el periodo de José López Portillo se propuso una estrategia para superar esos estragos de la crisis que vivía el país. Como consecuencia de la devaluación ocurrida a finales de 1976, por lo que se estableció como solución un nuevo proyecto económico denominado Alianza para la Producción.